Chapter 1. La batalla había sido brutal en muchos sentidos, la expectación y sobre todo el miedo era lo que los rostros de los presentes mostraban en esos momentos, más que nada era lo que representaba ser uno de los portadores de los dragones celestiales. Él era tan solo un demonio de clase baja. Yodowisei tenía muy poco de haber sido reencarnado como demonio por la princesa de la ruina carmesí, su resistencia era menor al del promedio, su poder mágico era mucho peor, su inteligencia no era la más sobresaliente. Pero aún así se atrevió a enfrentar lo invencible. Sus únicos puntos buenos era que se preocupaba por los demás y una voluntad para intentar cualquier cosa por proteger lo que él consideraba importante. Por eso la bestia que estaba sellada en el Boosted Gear le hizo una sugerencia para acortar la diferencia de poder entre él y el joven Fenix. Ante la proposición de sacrificar una parte de su cuerpo, ni siquiera dudó un instante. Ahora estaba frente a frente con aquel que le intentaba arrebatar lo más valioso, aquella que le había dado una segunda oportunidad para vivir, que importaba si estaba condenado a una eternidad como su sirviente. Deseaba rescatarla de ese cruel destino. ¿Era amor? ¿Admiración? ¿Respeto? ¿Lealtad? No sabía con claridad el motivo por el cual estaba en esos momentos creando un verdadero milagro, pero al final nada de eso importaba si lograba su cometido, si hacía que esa belleza de brillante cabello carmesí sonriera sin ninguna preocupación, sin que su futuro le fuese arrebatado por el simple capricho de tener un heredero poderoso. Issei no era un noble para comprender el peso de tener que liderar una familia, tampoco lo importante que era asegurar la supervivencia de una línea sanguínea, simplemente no soportaba la idea de que Rias Gremory, su querida senpai, su presidenta del club, su salvadora y su ama, derramase lágrimas de tristeza ante la realidad que sus padres le estaban imponiendo a la fuerza. Combatía con todo su poder, por muy minúsculo que sea y con tan solo una oportunidad de 10 segundos, para por fin derrotar a Riser Phoenix. Ahora vistiendo la forma incompleta del balance Breaker del Boosted Gear estaba logrando destruir la barrera infranqueable que les separaba. 10. La voz de la bestia sellada resonó en el campo de batalla, aún así podía sentir su cuerpo arder de una manera inusual, cada terminal nerviosa gritaba en agonía por el esfuerzo de usar un poder que no estaba preparado para soportar. Poco eso importaba en esos momentos, necesitaba aprovechar esa oportunidad de oro para lograr alzarse con la victoria. 9, 8, 7. El conteo regresivo continuaba avanzando implacablemente, el caballero de rojo continuó sus embates en contra del arrogante demonio noble, quien también usaba su poderío para sobreponerse al dolor. Para Riser esta batalla conllevaba el mismo peso y la misma importancia que para Issei, claro que el propio Fenix el peso de ser un objeto descartable ante los ojos de los ancianos del clan, cuyo único valor era afianzar una alianza a través del matrimonio con Rias era algo que simplemente le molestaba, pero ese era su destino y al final terminó por aceptarlo. ¿Odio? Claramente no era el sentimiento que le impulsaba para estar en la posición contraria en esta pelea, para él, el peón de su futura esposa era un obstáculo que necesitaba vencer, pero debía reconocer que el chico era temerario y su valor casi hacía que se ganara su respeto. Tal vez en otra situación hubiese alentado al chico a convertirse en alguien poderoso, un aliado que le ayudase a mantener protegida a su mujer. Le hubiese tomado bajo su ala y enseñado cada uno de sus trucos para que tuviera su propio harem, pero esos sentimientos fueron aplastados por la imprudencia de tratar de desafiarlo tan abiertamente y para colmo frente a todos los invitados a la ceremonia de compromiso. Pero los golpes que recibía por parte del joven en la armadura roja eran tan potentes y dolorosos que se hizo replantearse la situación. 6, 5, 4. Rias estaba tan sorprendida como el resto, su admiración por Issei fue creciendo exponencialmente al grado que sinceramente su corazón estaba siendo cautivado por el pervertido castaño, deseaba alentarlo, pero debía mantener la calma y la mente fría. Ya después de su inminente victoria lo recompensaría como era debido. Esa misma admiración se fue reflejando en cada uno de los miembros de su corte, Akeno sonreía a cada golpe que Issei propinaba al detestable Fenix, Kiba apretaba los puños ocultando su deseo de gritar de gusto al ver cómo su amigo lograba lo que todos ellos no pudieron hacerlo, Koneko mantenía la calma pero sentía que en cualquier momento sus orejas o sus colas saltarían mostrando que su opinión por el castaño estaba cambiando lentamente. Una persona más estaba tan expectante como agobiada, Ravel Fenix miraba como su hermano mayor estaba siendo humillado frente a sus padres y hermanos. Los murmullos de los demás invitados llegaron hasta sus oídos, de una manera tal que un escalofrío recorrió su espalda. Increíble pero qué patético se ve el joven Riser, una demonio exclamó con cierta burla, pensar que un demonio noble estuviese contra las cuerdas contra alguien de casta menor.
SHHHSS, el esposo de la mujer le hizo callar, guarda silencio que te van a escuchar. Más y más comentarios de ese tipo empezaron a llenar el salón, la pequeña rubia está a punto de gritar de cólera para que la gente parara de hablar mal de su querido hermano. 3, 2, 1, 0. El conteo llegó a su final, los ojos azules de Ravel se posaron sobre el sorprendido castaño, quien se mostraba indefenso ante lo grandioso que era su hermano, una discreta sonrisa adornaba sus facciones mientras que el resto de los invitados se mostraban sorprendidos por el giro de los eventos. Con esto Oni-sama le callará sus palabras, la hermana menor de Riser pensó con alegría, Oni-sama no puede ser derrotado. Pronto todos ahogaron un grito al escuchar cómo Riser empezó a gritar de dolor, fue cuando Ravel vio que el peón de Rías sostenía unos objetos su mano izquierda, un fuerte golpe estuvo a punto de hacer caer al tercer hijo de los Fenex, en ese momento todo sonido fue acallado por los latidos de su corazón, solamente sabía que lo que apretaba el castaño en su mano izquierda era algo sumamente peligroso y que si no lo detenía su querido hermano podría morir. No le importó que sus acciones condenaran a terceros, ella simplemente trataba de salvar el honor de su hermano. Issei se detuvo al instante de ver a Ravel Fenex, pudo notar que su cuerpo temblaba de miedo y que sus hermosos ojos azules estaban vidriosos por las lágrimas que amenazaban con salir. Estuvo a punto de continuar su ataque pero se detuvo un momento. Ese instante fue lo que cambiaría todo para ellos dos, el mayor de los dos hermanos reaccionó violentamente, sus llamas se erigieron con mayor potencia que antes, iluminando con fuerza la arena de juegos. Los ojos furibundos del Riser mostraban el estado del shock en el que estaba su mente, contra todo pronóstico fue su orgullo lo que evitó que cayera derrotado, incapaz de distinguir entre aliado y enemigos, lanzó todo ese fuego en contra de los dos sorprendidos jóvenes. Ravel estaba paralizada a tal grado que su mente no podía coordinar alguna reacción lógica, fue cuando notó que el chico frente a ella alacuno entre sus brazos y hundió su rostro contra su pecho, el calor y las llamas les rodearon. Pero de alguna manera la pequeña rubia no sentía dolor alguno, todo pasó en tan solo unos instantes, ella cayó al suelo con el chico abrazándola fuertemente, se quedaron así cuando el ataque terminó. El olor característico de la carne quemada llenó el ambiente alrededor de ellos dos, Ravel por un instante estuvo a punto de apartar al que consideraba un aprovechado por tenerla en esa posición cuando advirtió que algo andaba mal, sus delicadas manos palparon la espalda del joven Sekiryutei, notando el terrible daño que su piel había sufrido, la sensación de la carne quemada contra su mano y que ésta se manchara con la sangre de aquel que le protegía hicieron que su corazón se oprimiera de una manera tal que no notó que las lágrimas empezaron a fluir con libertad por su rostro. El ganador del encuentro Riser Fenex. La imperturbable voz de Grayfia resonó en cada rincón del campo de juego. La joven Fenex levantó su mirada intentando comprender lo que había escuchado con sus propios oídos, el shock se reflejaba en sus acuosos ojos mientras que la figura tambaleante de su hermano continuaba de pie, Riser respiraba con copiosa dificultad claramente agotado por el terrible esfuerzo y el desgaste que su cuerpo había padecido tras los osados ataques del joven castaño. Los ojos del mayor de los dos hermanos estaban puestos sobre el castaño, un deje de desprecio adornaba aquella mirada, pero cierto arrepentimiento pareció mitigar ese sentimiento al ver cómo su hermana menor y Alfil le miraban con temor y sobre todo confusión. Dentro de la sala Sir Zetch Lucifer disimulaba completamente su frustración al ver que sus planes fracasaron completamente tras ese giro inesperado provocado por la interrupción de la hermana menor de prometido de su querida Rías, pero los murmullos del resto de los invitados no pasaron inadvertidos a sus oídos. Puede que sea su hermana menor, pero su felicidad no estaban por encima del status quo de la sociedad demoníaca. Era de esperarse del hijo de los Fenex, uno de los invitados exclamaba tranquilamente, ¿cómo un miserable demonio reencarnado podría ganarle? Sí, de solo pensarlo siento náuseas, le secundó otro mientras río sonoramente, con esto aprenderán a no tratar de superarnos. Comentarios de ese tipo empezaron a llenar la sala por completo, Rías estaba completamente devastada sintiéndose abrumada, estuvo a punto de caer de rodillas, pero su orgullo pudo más y mantuvo un semblante impasible. Rías, la suave voz de su hermano mayor llamó su atención, fue un buen encuentro, es una lástima el resultado. Sí, Mao Lucifer, la respuesta estaba cargada de pesar por parte de la joven novia, esperaba que ganara en verdad. Entiendo, solamente me queda velar por tu felicidad, Sir Zetch miró seriamente a su única familiar dentro de ese salón, si me disculpas tengo otros asuntos que atender, camino pasando de largo a su hermana, ve que curen sus heridas por favor. Sí, no se preocupe por ello, la joven pelirroja asintió tranquilamente, ¿a qué no? Bruto.
Ambos demonios miraron con pesar a su ama, quien sin dar una orden verbal desaparecieron en el acto. Ravel aún sostenía entre sus brazos al malherido castaño. Pronto varias personas aparecieron dentro del campo de juegos. Sus ojos percibieron la presencia de Yube, Yuna y Miade, quienes rápidamente se llevaron a su hermano mayor de allí. Frente a la pequeña rubia estaban tanto la reina como el caballero de su futura nuera. La mirada de ambos demonios reencarnados mostraban cierto rencor en contra de Ravel, pero al ver el estado de la jovencita, sintieron un nudo en la garganta. Ravel-sama, Yuuto habló con cortesía mientras se acercó a la perturbada jovencita. Nosotros nos encargaremos de Issei-kun. Por un instante estuvo a punto de responder, pero no podía articular palabra alguna, simplemente asintió mientras sentía cómo apartaban el cuerpo del joven que sostenía. La sensación de incertidumbre se apoderó de ella y un extenuante frío recorrió su cuerpo al sentir cómo el calor que emanaba de Issei desaparecía por completo al tiempo en que desaparecía junto a sus dos compañeros. El silencio se apoderó nuevamente en el enorme salón al momento en que arribaron los sirvientes de Rías, y tras ellos la figura de Ravel, quien aún tenía la mirada clavada en el Sekiryutei. Llévenlo con Asia. La voz de la heredera de los Gremory estaba carente de emoción alguna. Si tengo tiempo, iré a verle. De acuerdo, Rías-sama. Akeno respondió de manera mecánica, cosa que no sorprendió a su amiga. No tardaremos en cumplir sus órdenes. Las miradas de burla y desprecio estaban sobre el inconsciente peón, quien era llevado con cuidado por sus dos amigos. Koneko se acercó a Rías, quien simplemente asintió comprendiendo la petición de su leal torre. En esos momentos ella se sintió agobiada por un instante. Estuvo a punto de abandonar la habitación, pero la mano de un repuesto Riser le tomó del brazo. Eres buena fingiendo. El desprecio en la voz del joven Fenex era perceptible. No esperaba menos de ti, amada mía. Aquellas palabras le supieron amargas a la joven Gremory, quien apretó sus manos formando dos puños. Nadie fue capaz de percibir que pequeñas gotas de sangre cayeron al piso, ya que ella misma se estaba lastimando con sus propias uñas. Con un fuerte tirón se zafó del agarre de su futuro esposo. Si me disculpas, Rías, habló con dureza, iré a despedir a mi hermano. Está bien. El rubio miró a una de sus sirvientes. Tenemos una ceremonia que cumplir. Mantuvo la calma a pesar de lo desagradable que le resultaban esas palabras. Se dio la vuelta para encarar al tercer hijo de los Fenex, quien esperaba una reacción violenta por parte de la pelirroja, reacción que no se dio con una gracia propia de su clase. Se inclinó en una exagerada reverencia e inmediatamente desapareció por la misma puerta en que sus sirvientes salieron. Pasó a un lado de Ravel, quien aún estaba en shock por la situación que había presenciado en corto tiempo. Sus ojos azules continuaban clavados en la puerta por donde el malherido Sekiryutei fue sacado por sus dos compañeros, pero un terrible escalofrío recorrió su cuerpo cuando lentamente Rías le pasó de un lado. Por un instante sus miradas se encontraron, el temor en los azules de la más joven de la familia Fenex y el rencor absoluto en los Aquamarina de la próxima jerarca de la casa Gremory. La pelirroja siseó débilmente solamente para que la jovencita Fénix pudiese escucharle con atención. Muchas gracias, Imouto. El veneno en aquella frase fue perceptible para la joven rubia. Espero que estés contenta por el resultado. Sin poder responder y con sentimiento de culpa que lentamente le embargaba, Ravel Fenex se quedó mirando la espalda de Rías Gremory, sin siquiera notó cuando sus propias lágrimas corrían por su propio rostro. Un solo pensamiento estaba en su mente. Perdóname. If Life 01. To the beginning the day after. ¿Qué es lo que hace grande a un héroe? Son las hazañas que logran la admiración de la gente, el hecho de superar cualquier obstáculo que se interpongan en su camino o simplemente estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Si le preguntaran a Yodo Issei, les contestaría que no. Él era un simple estudiante de preparatoria con un líbido hiperactivo y cuya mente estaba invadida por tetas y traseros de voluptuosas mujeres. Algo normal para un chico de 16 años que estaba en plena pubertad. Bueno, normal, salvo el hecho que murió asesinado por su primera y única novia, en la primera cita. Y no es que fuera una terrible cita, claro, a pesar que el chico tenía una mente pervertida, no era del tipo hombre que se llevaba a la chica al hotel, para hacer lo que muchos hacen a solas con su pareja, más bien era del tipo caballero a la antigua. De manita sudada y uno que otro besito robado y uno que otro halago al oído. El problema radicó en que su novia era un ángel caído, y si están pensando que la chica en cuestión era hermosa, acertaron en el blanco. El problema radicaba que nuestro amigo Issei poseía una de las tantas Sacred Gears que dejó Dios como un regalo a la humanidad para protegerse del mundo sobrenatural. Rainare, el ángel caído en cuestión, tenía la misión de eliminar a Issei por ser considerado una inminente amenaza para la facción a la que ella pertenecía.
La chica acabó fácilmente con su objetivo, lo que no contó era que el desafortunado pervertido era el blanco de otra persona. Así que mientras Issei se encontraba en medio del parque, en un charco de su propia sangre y con agujero en pleno abdomen y mirando al cielo, un simple pensamiento atravesó en su mente. No quiero morir virgen aún. Ese único pensamiento fue el disparador para el comienzo de una serie de eventos que desencadenarían en una historia épica, la cual contendría sacrificios y alegrías, pero sobre todo serían recordadas con nostalgia por todos aquellos involucrados en la misma, aunque claro tendrían un amargo comienzo, uno que se dio tras una semana de no haber despertado de su combate contra el tercer hijo de la familia Fenix. Fracaso, era un sentimiento muy familiar que conocía a la perfección, ya que lo experimentó en varias ocasiones en su vida. La primera vez fue cuando su mejor amigo y gran compañero de juegos, el pequeño Shidou, se fue a vivir a otro lado del mundo siguiendo los deseos de su padre, cosa que realmente le molestó porque apreciaba bastante al chico. Otra ocasión fue cuando su primer amor Yuma-chan le atravesó el abdomen con una lanza de luz, revelándole que realmente lo engañó con respecto a amarlo, aplastando por completo su corazón. La peor vez que experimentó el fracaso fue cuando tenía el cuerpo inerte de Asia entre sus brazos, ante la risa maliciosa del ángel caído Rainare. Allí fue donde él mismo se sintió impotente, ya que a pesar de todos sus esfuerzos realmente no pudo hacer nada para cambiar el destino de la inocente rubia, quien a pesar de vivir ahora como un demonio, no podía ignorar la herida emocional que le provocó aquella escena. Pero ahora realmente había fracasado en su deseo de liberar a Rias Gremory, su salvadora y sobre todo la mujer a la que le guardaba admiración. El problema es que no le falló una vez, sino dos veces ante un oponente que en realidad resultó un muro infranqueable de pasar, demostrando que el mundo sobrenatural era más cruel de lo que pensaba y cualquier intento de cambiarlo simplemente era imposible con el poder que tenía actualmente y por eso sentía un enorme peso sobre él, uno que sencillamente le costaba soportar. Por esa razón Nioudo Issei mantenía la cabeza baja, incapaz de mirar a la persona que tenía enfrente, apretando los puños, hasta que las uñas se clavaron en las palmas de sus manos, logrando hacerlas sangrar y que su hasta escurriera libremente por sus puños, un claro ejemplo de los cúmulos de emociones y pensamientos que pasaban por su mente. Deseaba gritar, deseaba descargar la ira que amenazaba con hacerle explotar ante la menor provocación, pero ¿contra quién debía dirigirla? ¿Contra sí mismo? Tal vez era correcto ya que su debilidad fue parte de la ecuación en el resultado final, contra la hermana menor de Riser. Ella sin duda alguna actuó quizás de la misma forma que lo hubiese hecho él mismo. Por una parte sí sentía rencor en contra de Ravel, pero recordar esa mirada de terror que tuvo frente al poder de su propio hermano le hizo dudar un poco de esa opción, contra el propio Riser. Todo indicaba que era el curso de acción que debía de seguir. Pero gracias a sus sentimientos no podía pensar con claridad, todo eso se sumaba a la presencia que le miraba expectante y sobre todo en silencio en la oscuridad de su habitación. Frente a él se encontraba Grafia Lucifuge, la sirvienta principal de la casa Gremory, quien se había presentado ante él para darle una terrible noticia. Rias Gremory se había casado. Como una puñalada en su pecho, fue el significado de las palabras del ama de llaves de la casa Gremory. El Sekiryute y apretó la mandíbula en un esfuerzo de no caer presa del pánico ante los hechos y sobre todo el futuro que se cernía sobre su persona. Issei intentaba negar la realidad, pero la presencia de Graifia era la prueba fehaciente de que todo no era un terrible sueño, y que ahora Rias era la pertenencia más importante de aquel egocéntrico demonio. Graifia-san, ¿es cierto lo que me estás diciendo? Issei habló casi en un susurro, no me está mintiendo, ¿verdad? Lamentablemente sí, Gyodou-sama. A pesar del deplorable acto de Riser, el matrimonio fue consumado. La joven peliplateada respondió de manera seria, pero el problema radica que la familia Fenix pide que usted sufra un castigo ejemplar. Un leve sobresalto fue perceptible en el cuerpo del castaño. Debe de entender que sus acciones, a pesar de llevar las mejores intenciones, fueron una afrenta en contra del esposo de su ama. El esposo de su ama. Esas palabras le supieron amargas al propio portador del Boosted Gear, reafirmando que todo su mundo estaba colapsando lenta y dolorosamente. Suspiró sonoramente buscando calmarse para seguir escuchando a la demonio mientras ésta seguía midiendo las reacciones del mismo. Ya veo, fue la única respuesta que obtuvo la sirvienta de los Gremory. ¿Y qué harán conmigo? ¿Me torturarán hasta el agotamiento? ¿Me encerrarán en un calabozo por el resto de mis días? Preguntó el joven casi sin ánimos como aceptando el destino. Dígame por favor, Graifia-san.
Algunas de esas peticiones fueron hechas, pero Riyas-sama logró persuadirlos para que solamente se te prohibiera el acceso al inframundo. Gracia sonrió un poco al recordar el evento, al final su valor fue capaz de doblegar a toda la familia Phoenix, pero no lo hizo ella sola. Aquella revelación fue un aliento de esperanza para el castaño, no pudo evitar sonreír amargamente ante las acciones de su querida Buchou, levemente las lágrimas trataron de salir de sus ojos pero logró contenerlas lo suficiente para no incomodar a la mujer frente a él, pero muy en el fondo estaba agradecido por las atenciones que Rías aún tenía con él a pesar del funesto resultado de sus acciones. En realidad tengo la mejor ama del mundo, Issei mostraba un poco de alegría en sus palabras, pero ¿quién más le ayudó? Graifia estaba sorprendida por la pregunta que el chico le dirigía aún sin sostenerle la mirada, incluso ella misma estaba insegura de que la respuesta le gustase un poco al portador de Boosted Gear, pero viendo cómo el chico se tomaba las cosas de una manera calmada le dio esperanzas de que aceptara lo que se le vendría encima. Ravel Phoenix, contestaba el ama de llaves con tranquilidad, tu acto de valor la impresionó mucho, tanto que ella le pidió a su madre que intercambiara piezas para ser un bishop libre. Gracia simplemente negó con la cabeza en señal de desaprobación ante los eventos, también solicitó su Seville Piece para empezar su propia corte. Issei por fin se dignó a levantar la mirada para encarar a Gracia. La noticia de que la hermana de Riser había ayudado en suavizar su castigo fue algo que le descolocó por completo. Estuvo a punto de indagar un poco más en el asunto, pero al notar que la joven ama de llaves tenía un extraño semblante hizo que desistiera de su idea. Usualmente portaba una máscara de frialdad y profesionalismo, pero ahora mostraba un rostro de cansancio y tristeza. Sus ojos estaban un poco rojos e hinchados por el llanto que derramó tras la boda de la joven heredera de los Gremory. Inconscientemente se levantó de su cama para acercarse en la joven ama de llaves, realizando un acto que tomaba por sorpresa a la propia Peli Plateada. Le rodeó con sus brazos para abrazarla con suavidad, quizás si fuese otra clase de ocasión aquel acto lo castigaría de una manera dolorosa, pero notar que el chico comprendía el pesar que en esos momentos llenaba su corazón, se dejó llevar por el gesto rompiendo completamente su máscara para sollozar libremente. No le tomaron importancia al tiempo que la ama de llaves lloró en los brazos del peón de Rías Gremory, solamente importó que la demonio descargara sus sentimientos de culpa que sentía por ser parte de toda esta tragedia. Con lentitud se acercaron a la cama para que Graifia se calmara un poco y pudiese decir lo que realmente deseaba que Issei supiera. Rías lloró toda la noche, estaba sentada junto a Issei mientras le calmaba un poco, nunca la vi tan triste. Circe-sama estaba hecho una furia, pero como Mao no puede hacer nada, el castaño asintió en silencio. Entiendo todo esto era una apuesta que perdimos. El portador del Boosted Gear mostró una sonrisa triste, si solo fuese más fuerte. Y yo. Gracia colocó su dedo índice en los labios acallando las palabras del Sekir Yutei, entendió las acciones de la mujer. No queríamos esto para ella, la joven mujer decía de manera entrecortada, tú lo hiciste bien, fuiste lo suficientemente fuerte. Con una sonrisa triste trataba de consolar y despejar las dudas en el chico. Lo sé, pero no fue suficiente. Issei trató de refutar un poco, sé que debí esforzarme más. No es tu culpa, recuérdalo siempre, Graifia dijo mientras se separaba de Issei y le miraba fijamente. Issei-sama Riser-sama ha solicitado que su esposa y el resto de su corte vivan de manera definitiva en el inframundo. Gracia miró el semblante de Issei esperando alguna reacción por parte del chico, era lógico le habían negado el acceso y separarlo del resto de sus amigos era parte de su castigo, pero para sorpresa de la sirvienta el joven solo suspiró de manera cansada, se levantó de la cama para admirar la hermosa luna que estaba en el cielo. Tantas emociones dentro de él, habían provocado que no supiera qué debía de sentir por la petición de Riser, obviamente era algo premeditado para hacer más doloroso su exilio. Había sido dejado atrás. Acariciando su cabello marrón, supo de inmediato que las cosas no podrían ponerse peor para él. Pero el destino simplemente tenía preparado algo más, que dependiendo de que como lo viese sería algo positivo en medio de esta tormenta de eventos. Mañana vendrá tu nuevo amo y administrador temporal del territorio de Kuo. Graifia se levantó lentamente y comenzó a avanzar hasta su posición original, trátala amablemente de acuerdo. Issei continuó dándole la espalda a Graifia, ni siquiera se volvió para ver cómo se retiraba en el círculo mágico. El joven simplemente admiraba el paisaje nocturno desde la ventana de su habitación.
La mañana siguiente fue un recordatorio de que realmente todo no fue un sueño, desde la fecha del calendario hasta el comportamiento de sus padres. Decir que no sentía completamente una mierda era mentirse vilmente. Nunca antes el trayecto de su casa hasta el portón principal de la academia le resultó pesado y solitario. En los últimos días ser acompañado por Asia le hizo ver realmente lo importante que resultaba la presencia de la joven portadora del Duilig de Alin. Kalafina, Kimigai Karin y Kaete Yuko. Entre la cálida risa alguien está llamando. Como si se lamentara de la oscuridad del amanecer comienza. Platicar de cosas sin sentido y aleatorias. La inocencia que aún tenía por las cosas simples y cotidianas de la vida fuera de la iglesia, la alegría que demostraba con solo pasar tiempo con un joven pervertido como él. Pero ahora saber que no repetirían esa rutina hizo que pusiera las cosas en perspectiva. No solo eso. Empezó a notar lo diferente que serían las cosas de ahora en adelante. Mañana seguro que en este hermoso cielo, un arcoíris plateada aparecerá, ¿verdad? Ya no discutiría con Yuuto Kiba y el hecho de odiar la enorme popularidad que tenía con el género opuesto, muy diferente al trato que recibía el propio Sekiryutei. Un triste paisaje como este, tú lo conviertes en luz. Incluso las pequeñas lágrimas, se precipitan como joyas, hacia el futuro. Las miradas frías de Toujo Koneko, serían tan solo un recuerdo que estaría en sus memorias. Tampoco podría saber el secreto de la pequeña albina para poder contener dentro de su abdomen tanta comida y golosinas que su Kouai consumía de manera tranquila y pausada. Hay secretos en tu corazón. Pero aún así quiero tocarlo. Pero si nos tocamos nos rompemos. Ni qué decir sobre los sugerentes comentarios que Akeno diría con el simple deseo de hacer dudar de sus intenciones, cosa que tal vez no comprendería del todo, pero que de alguna forma era parte primordial de su relación entre ellos dos. Quizás en algún momento indagaría tras el significado de sus palabras y descubriría un lado completamente oculto dentro de su senpai, pero ahora le sería imposible. La indecisión no lleva a una espiral. Al otro lado del río, pasando el puente. Mañana seguro entre el mediodía. Pero lo que más le dolía era que ya no estaría más al lado de su preciada Buchou, aquella joven que se volvió el motor de su existencia en las últimas semanas. Nuevamente la culpa se apoderaba de su corazón. Fue cuando levantó la vista para admirar el hermoso día que estaba frente a él. La primera vez que le vio se llevó una enorme impresión por encontrarla completamente desnuda. La primavera está llena de profundas y dulces fragancias. Al despertarse de este sueño, ¿qué es lo que busca la gente? Pero no fue lo escultural de su cuerpo o lo hermoso de su rostro, sino la amabilidad de su sonrisa lo que realmente le cautivó, tanto que poco le importaba servirle el resto de la eternidad si era capaz de proteger esa sonrisa. Hacia un mundo tan brillante. Me llevas contigo. Fue cuando su mente se dejó llevar por la nostalgia y vislumbró las espaldas de todos aquellos que compartirían el mismo camino que él. Akeno, Yuuto, Koneko, Asia y finalmente Rías, avanzaban dejándolo atrás. Sus orbes castañas miraba hacia la luz donde se perdían sus figuras. Pudo sentir cómo su corazón se oprimía con la imagen mental que significaba el inicio de su nueva vida lejos de todos ellos. Con temor dio un paso hacia adelante, sabiendo que ahora debía de continuar solo hasta que de alguna manera sus caminos se cruzasen nuevamente. Cuando todavía estoy petrificado por este resplandor, me abrazas gentilmente por la espalda. ¿Cuánto tiempo tomaría? No lo sabía. ¿Sus sentimientos continuarían igual? Tampoco lo sabía. ¿Seguirían siendo amigos a pesar de todo? Realmente deseaba de corazón que fuese así. Issei continuó avanzando con todas esas interrogantes, ignorando por completo que llegaba a la academia de Kuo y los demás alumnos estaba pasándole de largo sumidos en sus propias vidas e ignorantes de lo que pasaba por la mente de Issei. Aquello en lo que creo y su fragilidad tú lo conviertes en luz. En la mañana en la que me despierto, mis lágrimas se precipitan como joyas. Hacia el futuro. El joven Sekiryutei estaba frente a las puertas de la academia de Kuo, que por primera vez pudo contemplar lo grande que era a comparación de él. Sentía un poco de temor el ingresar en la misma, expectante de lo que su nueva realidad le tenía deparado. Inadvertidamente alguien se colocó a un lado de él, pero eso no hizo que se incomodara. Con suavidad volteó para encarar a su acompañante. Sona Citri estaba parada en silencio a un lado de Issei. El pesar en su mirada era el mismo que embargaba al joven Sekiryutei. Ella sabía del estado actual de Rías, el cual fue un golpe duro para la propia heredera de los Citri. A diferencia de la joven pelirroja, ella logró zafarse de su compromiso. Por eso no contemplo el fuerte daño emocional en que tendría el hecho de saber que tu futuro era arrebatado de manera cruel. Por eso se lamentaba en silencio el haber conseguido algo que su amiga de la infancia solamente podría soñar. Por primera vez había derrotado a Rías Gremory y ahora se repudiaba de ese hecho.
Cuando su amiga le hizo esa petición de manera apagada, no dudó ni un instante en aceptar, de alguna manera para aliviar la culpa que en esos momentos sentía dentro de ella, sonrió discretamente solamente para aparentar normalidad ante el resto de los alumnos, gesto que Issei imitó de manera tranquila. Buenos días, Gyodou-kun, dijo Sona de manera cortés, es raro en ti que llegues tan temprano a clases. Buenos días, Kaichou, el castaño replicó de la misma manera, tal vez sea tiempo de hacer unos cambios en mi vida. Con cierto pesar el joven volvió a admirar hacia el interior de la escuela, para bien o para mal. Sona no hizo más que asentir ante las palabras del antiguo peón de Rías, ella misma había presenciado todo el alboroto de la boda de su mejor amiga, y extrañamente comenzó a mirar al Sekiryutei con otros ojos, sabia de la terrible carga que ahora tenía sobre sus hombros. Cualquier otro mostraría otro tipo de actitud, pero extrañamente Issei estaba muy tranquilo. Tal vez Issei era una persona más madura y centrada de lo que esperaba. Eso le daba esperanzas de que la situación no se le saliera de control, realmente deseaba eso. Las clases comenzaron como normalmente lo harían, salvo que Issei notó un cambio en la actitud de los estudiantes, hablaban mucho de Sona y Tsubaki, pero ninguno mencionaba a Rias o Akino, ni siquiera Kiba o Koneko, quienes gozaban de fama en la escuela. Y todo parecía que Asia nunca hubiese existido en sus vidas, ya que poco les importaba el asiento vacío que alguna vez perteneció a la antigua ex monja. Supongo que era esperar, se les han alterado la memoria. Pensó Issei mientras que admiraba el paisaje a través de la ventana, nunca le había parecido importante, pero en este momento era mejor que escuchar las conversaciones de los demás. Te lo has tomado mejor de lo que esperaba, niño, dijo la voz del dragón que habitaba en el Sacred Heart de Issei, cualquiera en tu situación habría explotado ante la menor provocación. ¿Y qué esperabas? Respondió el castaño en un susurro casi inaudible, que gritara, enloqueciera y me volviera un tipo amargado buscando venganza. Issei rió mentalmente ante la expectativa de su inquilino dentro del Sacred Heart. Soy un tonto pervertido, pero hasta yo sé cuando una pelea está perdida. Una triste sonrisa adornaba su rostro. Jejeje, un punto para ti, mocoso. Drai negó con la cabeza, recuerda las palabras de Graifia. No fue tu culpa. Issei se recostó sobre su pupitre tratando de ocultar su estado de ánimo, pero alguien notó su comportamiento, siendo la única persona dentro del salón. Kiryu Aika se acercó hacia el lugar donde dormitaba el Sekiryutei. Ella normalmente sería tan pervertida como el infame trío de pervertidos de Kuo, pero eso no indicaba que notaría el cambio de actitud de su compañero, y ni que ella admitiría que le gustaba a Issei desde hace algún tiempo. Quizás para el resto del cuerpo estudiantil, y más que nada el lado femenino, consideraban a Youdo Issei como menos que escoria, pero para los ojos de ella, el chico tenía puntos buenos, era amable y gentil, tenía la voluntad de ayudar a alguien necesitado sin esperar algo a cambio. Lástima que todo eso era eclipsado por su líbido hiperactivo. ¿Qué ocurre, Issei? ¿Problemas en el paraíso?, exclamó Aika con voz jovial mientras que el castaño alzó su mirada medio dormido. Sé que eres el único miembro del club de ocultismo, ¿no será acaso que Kaichou ya está pensando en cerrarlo? La chica sonrió de manera traviesa, cosa que medio molestó al portador del Boosted Heart. No entiendo a qué te refieres. Issei miró de manera aburrida a la castaña, quien aún mostraba su sonrisa. Oh, ya entiendo. Issei se rascó la cabeza mientras bostezaba. No pasa nada, Souna Kaichou me ha dado una prórroga para encontrar nuevos miembros. Es una lástima que seas un pervertido y que tengas un raro gusto por el ocultismo. Aika se tapó la boca para evitar mostrar la sonrisa maliciosa que adornaba su rostro. ¿Es que acaso esperabas invocar a un demonio para saciar tus bajas perversiones? Sí, tal vez, masculló Issei en señal de fastidio, reacción que hizo reír un poco a la castaña de anteojos. Ni yo caería tan bajo. Los ojos de Issei mostraron un deje de dolor ante el comentario de su compañera, misma que no pasó desapercibida por ella. Muy en el fondo Aika sintió que había tocado un tema muy sensible para el castaño. Fue cuando su sonrisa abandonó su rostro por completo y suspiró sonoramente, cierto rubor apareció en sus mejillas. Está bien. La atención de Issei se centró en su compañera. Dame la forma de ingreso para unirme a tu club. ¿Qué estás diciendo? El actual Sekiryutei se incorporó levemente por la petición de Aika. ¿Te unirás al club de ocultismo? ¿Por qué lo harías? Solamente necesitas más miembros. Acomodándose sus lentes, la castaña continuó hablando. Seré un miembro fantasma, así no tendrás problemas con mantener tu club. Issei mostraba sorpresa por la repentina ayuda que su compañera le estaba brindando. Lógicamente Sona no cerraría el club que alguna vez fundó su amiga de la infancia. Pero debido a las nuevas memorias que tenía toda la escuela, esa situación en la que se encontraba era bastante lógica.
Por un lado, el portador del Boosted Heart sintió agradecimiento hacia Aika por darle su ayuda en un tema que, a pesar de ser fabricado, era un gesto que no quería rechazar. Por otro, sentía cierto arrepentimiento porque sería aceptar que sus amigos ya no estaban con él. Estuvo a punto de tomar una decisión cuando de pronto los dos miembros restantes del infame trío pervertido se acercaron lentamente a Issei, cosa que molestó levemente a Aika, arruinando aquel momento que estaba compartiendo con aquel chico que le llamaba la atención. Solamente para contarle los nuevos rumores que circulaban en la escuela, el joven simplemente pasó de largo de ellos, ignorándolos por completo. Issei. Motoama se abalanzó sobre el castaño. Eres un maldito traidor. Lo que hiciste no tiene nombre. Matsuda secundó a su amigo. ¿Cómo se te ocurre abandonarnos con el club de Kendo? Aquella normalidad estaba molestando muy profundamente al castaño, quien simplemente se resignó ante los eventos. Fue cuando apartó a su amigo para que le dejase en paz. Aika miraba con curiosidad la reacción del joven. Gracias a Aika, Issei se levantó del suelo mientras apartaba a su amigo, pero esperaré un poco más antes de aceptar. Sin decir nada más, el joven castaño salió sin rumbo fijo del salón con toda la intención de buscar un poco de soledad. Aquella acción sorprendió a todos los presentes, mientras que las personas más cercanas a él notaron el cambio de ánimo en Issei. ¿Qué mosca le habrá picado? Motoama se acomodaba sus lentes. De repente lo siento bastante tenso. Tal vez está estresado con eso de su club. El calvo de Matsuda se limpiaba un poco el polvo del suelo. Yo estaría igual. Aika miraba con cierta aprehensión la puerta de su salón mientras que Issei se daba la vuelta para irse por pasillo. Lo que ella percibía más que molestia en él, era cierta tristeza que no podía comprender, y por unos momentos el castaño le pareció un poco más adulto que el resto de sus compañeros de clases, y en realidad esa sensación le molestaba mucho. ¿Qué te ha pasado, Issei? La joven de anteojos miraba tristemente a la puerta. Pareces más distinto al que recordaba. Por fin el segundo período de clases terminaba y contra todo pronóstico el estado de ánimo de Issei permaneció igual. En estos momentos él y Asia se levantarían juntos. Todos sus compañeros les mirarían con celos y mascullando insultos por la increíble suerte que tiene el peor pervertido de la escuela al reunirse con el grupo alfa de la misma. Pero desgraciadamente era un escenario muy diferente. El joven Sekiryutei avanzó lentamente por el camino que le llevaba al edificio antiguo, lugar de residencia del Club de Investigaciones de lo Oculto. Para Issei, fue la primera vez que sintió que el camino era excesivamente largo y silencioso. Quizás no lo notaba por la compañía de Asia y Koneko, muy dentro de sí, aunque él mismo lo negaba. De Kiba, cuando llegó frente a la puerta, se encontró con que estaba cerrada. Era lógico, pensó amargamente mientras tenía su mano sobre el pomo. Buchou Akeno siempre estaban a esta hora, para recibirnos a todos con una sonrisa. Issei posó su cabeza en la puerta, tratando de mantener el control sobre sus sentimientos. Es tan solitario todo esto. Nunca antes había notado lo mucho que su vida había cambiado desde su muerte. Se juntó, aunque por poco tiempo, con personas que le miraban como un igual, no como la escoria que el resto de la escuela le había catalogado. Alzó su puño para golpear la puerta del club en un arranque de furia para poder desahogarse por completo. Sentir que el mundo giraba con normalidad era algo que empezaba a hacer mella en la cordura del castaño. Tampoco importaba que él pudiese recordar a los demás, y ya nadie más en la escuela lo hacía. Esa misma frustración la sintió cuando trataba de comprobar que la existencia de su antigua novia y homicida, pero esta vez le resultaba más doloroso para él, porque hacía que su soledad se incrementara con el paso de las horas. ¿Qué pasará cuando termine por acostumbrarse? Ese temor realmente le aterraba. Él haría su vida en el mundo humano, tal vez con algo de suerte se liaría con alguien más del mundo sobrenatural y encontraría la felicidad que le estaba siendo negada a Rias y al resto. Eso carcomía lentamente su corazón porque para él, tener ese gusto era prácticamente traicionar a sus amigos. Colocó su puño sobre la puerta mientras continuaba sumido en sus pensamientos. Alguien más se acercó hasta donde se encontraba. Por un instante me preocupé que realmente rompieras esa puerta. Una voz se escuchó detrás de Castaño. Debes de ir por la llave a la sala de maestros después de clases. Issei se volvió para mirar al extraño que le había interrumpido. No era más que otro que Genshiro Usagi, mostrando una amable sonrisa y sosteniendo las llaves de la puerta del club. El Sekiryutei suspiró ante la acción de Sagi. Estuvo a punto de protestar cuando amablemente el peón de Sona abrió la puerta del salón del club. Pronto su corazón daría un vuelco más. Cuando ambos entraron, pudieron notar lo cambiado que estaba la habitación. Ya no estaban los finos muebles, ni el costoso candelabro, ni siquiera el tapiz importado de la India. El hecho de que Issei sabía la procedencia del tapiz es un misterio.
Ahora simplemente estaba unos estantes con libros viejos y de dudosa procedencia, una bola de cristal, unos contenedores con extraños líquidos y que se podían leer ectoplasma escrito con marcador permanente. El castaño no pudo evitar reír sonoramente, una carcajada que inundó toda la habitación, demostrando que la voluntad de Issei estaba decayendo ante la verdad de su situación. Sagi miró tristemente a su compañero y se limitó a observar el desplante de su compañero. Estaba sorprendido por ver que Issei estuvo soportando bastante bien la presión de su exilio a pesar de ser su primer día de quién sabe cuántos más. El portador de uno de los fragmentos de Brutría se mantuvo en silencio mientras que Issei reía fuertemente, esperando que se calmase lo suficiente para que el chico recobrase un poco de cordura. A los pocos minutos, el castaño pudo recobrar la compostura, respirando fuertemente por la falta de aire que le provocó tanto reír. Sagi simplemente negó con la cabeza y se sentó en una de las viejas sillas que adornaban la habitación. Trató de buscar un tema de conversación que sirviese como punto de inicio a lo que realmente venía a hacer. ¿Sabes? Ahora sí que parece un verdadero club de raros, exclamó el castaño más para sí mismo que para su acompañante, y dime Sagi, ¿a qué debo tu visita? El joven peón de zona frunció el entrecejo levemente, para después negar con la cabeza y suspirar un poco derrotado. Con tranquilidad se levantó de su asiento para pararse frente a Issei. Y ahora pasamos a los sarcasmos, se lamentó mentalmente el miembro del consejo estudiantil. Sona Kaichou me pidió que te avisara del nuevo miembro de tu club, para que lo recibieras esta misma tarde. ¿Nuevo miembro? Issei miró con duda al Sagi, quien asentía en señal de respuesta. Por unos instantes la imagen de Kiryu Aika se asomó en su mente, pero él mismo no le pasó la forma de aceptación del club, ya que no estaba muy seguro de aceptar a alguien que no fuese parte del mundo sobrenatural y tampoco quería saber las implicaciones de involucrar a alguien como la joven de lentes en un mundo tan cruel. Pero recibir esa notificación por parte de Sagi hizo que Issei se mostrara un poco cauteloso. Sí, se trata de una alumna recién transferida de primer grado, el portador de Brutría dijo de manera tranquila. ¿Acaso no escuchaste los rumores? Fue el tema de sensación del día de hoy. Claro, como si realmente hoy me importara mucho prestar atención. Issei tomó uno de los libros tirados en el suelo, mientras lo hojeaba desinteresadamente. Me imagino que hay otra cosa. De hecho, si Sona Kaichou la traerá personalmente. Sagi se levantó de su asiento y imitó la acción de Issei. Debo decir que es una sorpresa un tanto inquietante. Ambos jóvenes miraron con curiosidad los libros que estaban allí, leyendo la manera en que describían a los demonios y demás criaturas sobrenaturales. No pudieron evitar reír un poco ante la inexactitud de las descripciones, claro como ahora formaban parte de ese mundo. El humor de Issei fue mejorando tanto que se atrevió a preguntar algo que le inquietaba. ¿Qué tan difícil fue? Habló Issei mientras comenzaba a recoger los libros y empezarlos a acomodar en un estante cercano. Me imagino que mucho. ¿A qué te refieres, Dou? Respondió Sagi, quien igualmente levantaba los libros del suelo. No entiendo lo que dices. Si modificar la memoria de toda la escuela. Finalmente el castaño soltó lo que le molestaba en su corazón, hacer que Buchou y los demás dejasen de existir. El peón de Sona endureció las facciones de su rostro en señal de lo molesto que resultaba la pregunta, sobre todo por el peso emocional que resultaba de todo eso para su compañero. Ellos dos no estaban en buenos términos, pero tampoco eran enemigos declarados. Decir que el portador de Brutría no sentía empatía por la situación del Sekiryuutei sería mentirse a sí mismo. De hecho, toda la corte de Sona estuvo platicando sobre ese tema en particular, decidiendo incluirlo dentro de su círculo para hacer más llevadero su exilio, decisión que su propia ama aprobó sin ningún problema. No solo fue la escuela, sino toda la ciudad. Sopesando las palabras que estaba diciendo el peón de Sona, nos tomó 2 semanas completas para hacerlo. 2 semanas, Issei se recargó en el viejo escritorio que servía como recibidor. ¿Tanto tiempo duré dormido? Estuviste a punto de morir, el secretario del consejo estudiantil mencionó sin ningún remordimiento. El ataque de Viser fue mucho peor de lo que pensaban. Ya veo, el Sekiryuutei simplemente continuó con su labor. Gracias por contármelo, Sagi. Los 2 peones continuaron limpiando la habitación en total silencio. Ninguno tenía ánimos de seguir platicando, y una vez que el lugar estaba medianamente aceptable decidieron parar. Issei amablemente fue a comprar un par de bebidas para descansar dentro de la habitación. No pasó mucho cuando los 2 jóvenes platicaron de cosas sin sentido solamente para ser interrumpidos por la presencia de 2 personas más. Fue cuando Sona Shitru y Tsubaki Shinra se presentaron en la puerta. Vaya, no esperaba encontrar la habitación ordenada, dijo la presidenta en señal de aprobación. Hicieron un buen trabajo ustedes dos.
En realidad fue idea de Youdo. Kaichou, Sagi agitó las manos frente a él negándose a recibir el halago, yo solo le ayudé un poco. Entiendo, Sona miró a Issei mientras asentía levemente, Yodo Issei, hay varias cosas que quisiera preguntarte, ¿puedo hacerlo? El castaño mostraba un poco de curiosidad por la petición de la joven Citri, sin embargo no encontraba nada raro en lo que pretendía hacer la amiga de su antigua ama, solamente esperaba la respuesta del Sekiryutei. Claro que sí, Kaichou, el castaño mostró un semblante sereno, si puedo contestarlo lo haré. ¿Graifias-san te ha informado de tu situación? Sona miró como Issei asentía mientras que este se sentaba en una silla cercana, bien, sabes que actualmente tienes un nuevo amo. Nuevamente Issei asintió sin decir una sola palabra, de acuerdo, ¿y conoces su identidad? Esta vez recibió una negativa. Sona se cruzó de brazos mientras deliberaba internamente, el hecho de que la ama de llaves de la familia Gremori hubiese mantenido el anonimato sobre el nuevo maestro del castaño era señal de lo mal que estuvo su despertar, no obstante ahora era ella quien debía de medir sus palabras con la esperanza de no dañar mucho la futura relación que ambos tendrían como ama-sirviente, solo esperaba que Issei se tomara todo eso con calma y paciencia, Issei miró como el semblante de la presidenta era de preocupación, tratando de medir la tensión. El Sekiryutei guardó silencio lo más que pudo. Yodo Issei, ¿tú guardas rencor en contra de la familia Phoenix? Sona Citri soltó sin más, mirando como la cara de Issei mostraba una sorpresa absoluta. Sus manos se cerraron formando sus puños, la pregunta le tomó por sorpresa, si bien sentía rencor en contra de Riser no podía decir lo mismo en contra de personas que nunca conoció en realidad, respiró profundamente calmando sus ánimos para poder responder a la pregunta de Sona, cuya mirada estaba puesta sobre su persona, los ojos violeta de la joven Citri prestaban atención a cada detalle sobre el lenguaje corporal de Issei. Yo, no sé qué responder Kaichou, Issei se mostraba un poco incómodo por la pregunta, una parte de mí quiere hacerlo, quiere odiarlos, quiere ver a Riser Phoenix humillado, suplicando piedad, Issei apretó los puños mientras su respiración se volvía errática, arrebatarle todo lo que desea, recuperar a Buchon y al resto de mis amigos pero, recuperando un poco la compostura el joven se mostraba un poco entristecido, otra parte de mí sabe que es mi culpa, intenté hacer algo imposible, algo que estaba fuera de mi alcance, Rias Buchon ya se había rendido, pero yo me negaba a hacerlo, Issei comenzó a sollozar levemente, soy patético, a pesar que tengo dentro de mí una de las armas más poderosas, me es incapaz de usarla en todo su potencial. Una luz apareció en la mano izquierda de Issei, manifestando su Sacred Gear, con sus dedos de su mano derecha acarició el guantelete, un arma tan poderosa pero tan inútil en su poder, su joven dueño concluyó que era totalmente su culpa. El hecho de su sufrimiento, era absolutamente su culpa. Miró con pesar a los ojos de Sona quien por un momento mostraba la misma tristeza que embargaba a Issei. Tsubaki y Sagi miraron con pena el estado de Issei, poco quedaba el joven pervertido que conocieron inicialmente, ahora frente a ellos estaba un hombre derrotado, a alguien que el destino se encargó de recordarle lo impotente que realmente es. Pero que también maduraba sobre la adversidad. Sona se acercó lentamente al Sekiryutei colocando sus manos en los hombros del chico, haciendo que éste le mirara fijamente. Issei Rias me pidió personalmente que velara por tu bienestar y la de tu nuevo dueño, la presidenta del consejo habló tranquilamente mientras que el castaño le miraba con atención, ella odia pedirle favores a alguien y el hecho que lo me dijera fue algo sorpresivo, Sona apretó los hombros de su compañero estudiante y demonio, trata de hacérmelo fácil, porque para mí ya es difícil todo esto. Sona miró como Issei asentía lentamente, obteniendo la respuesta que esperaba, ella se volvió a la entrada. Ya puedes pasar por favor. Era una habitación realmente hermosa, una de las más elegantes de la mansión Phoenix, adornada con absoluta dedicación y esmero. No se podía negar que todo lo que allí estaba dentro era de un valor incalculable. Pero para Rias Gremori Phoenix, era solo una prisión elegante, la hermosa pelirroja contemplaba el paisaje en su ventana, pero extrañamente le parecía lo más aburrido. Tanto tiempo libre y todo lo que puede hacer es mirar el paisaje, eso y tener sexo con su amado esposo. 2 semanas fueron suficientes para hacer que la personalidad de la joven soñadora, que era Rias Gremori, se endureciera lo suficiente para sobrellevar ese infierno que estaba viviendo. Aceptar que esa era la vida que ahora tenía con Riser Phoenix, el asistir a fiestas, rodearse de gente que poco le importaba conocer y después regresar a cumplir con sus deberes como su esposa. La primera vez que la poseyó realmente no pudo negar que tuvo bastante miedo, y que su cuerpo le traicionó en el acto, pero esa fue la primera y única vez que lo hizo. Para mala fortuna de Riser, Rias era una joven con una capacidad de adaptación bastante elevada.
No tardó mucho tiempo en medir y conocer a profundidad el desempeño sexual de su cónyuge. Tan buenas eran sus dotes de actuación que su amado esposo no supo que todo eso era fingido. Para ser más realista, simplemente se dejaba llevar por una simple y sencilla fantasía, en la cual su adorado peón era protagonista. Sonrió débilmente mientras admiraba su reflejo en el enorme ventanal de sus habitaciones. Cualquiera que la viese por primera vez no dudaría en decir que era muy hermosa, pero las personas más allegadas a ella notaría como su rostro lucía más apagado que en antaño. Pero también notaron que cierta malicia estaba floreciendo dentro de ella misma y sutilmente se deleitaba con el sufrimiento que le estaba ocasionando a Riser. Claro, todo eso era a espaldas de él. No deseaba que su adorado esposo tomara represalias en contra de ella y mucho menos con sus adorados sirvientes, quienes ahora eran su ancla en esta nueva vida. Recordó cuando Akeno rió a carcajada limpia ese mismo día en el baño, ya que Ries realizó una demostración de su acto en la cama. Verdaderamente una parte de ella comenzaba a disfrutar la ironía del asunto. Ya sabía qué rol tomar: ser completamente sumisa, pedir piedad, y entre lágrimas suplicar por el nombre de Issei. Eso era lo que realmente excitaba a su querido esposo. Sonrió cruelmente cuando miró a lo lejos como su esposo se mostraba atareado con sus nuevas responsabilidades como miembro importante de la casa Gremory. Por suerte sus padres se mostraban arrepentidos de su decisión, le pidieron perdón por todo lo que estaba pasando con su vida. Ella por un instante estuvo a punto de reclamarles, pero solamente se limitó a pedir que las cosas no le fuesen tan sencillas a su esposo. Por eso ahora Riser tenía menos tiempo libre para pasarlo junto a ella. Cosa que agradeció internamente. Él realmente es un idiota. Ries soltó una risilla de satisfacción mientras se levantaba de su cama. Si supiera quién le ha traicionado, espero ver su rostro cuando se entere de las noticias. Una porción del clan Phoenix estaba en desacuerdo con el resultado del Rating Game, ya que puso en tela de juicio el honor de todo el clan frente al mundo demoníaco. Inclusive varios compromisos fueron anulados de improviso por parte de la propia familia. La demostración de bajeza de Riser inició un cambio en el status quo de la sociedad de los 72 pilares, todo ocasionado por el impulsivo temperamento del tercer heredero de los Phoenix. Suspiró al darse cuenta que su tragedia era el detonante de un verdadero cambio en la sociedad. Lo único que él molestaba era que ella sería el último sacrificio de las viejas costumbres. Ries se acercó lentamente a un estuche de caoba. En la parte superior podía verse claramente el escudo de la casa Gremory. La joven acarició suavemente la madera, mirándola de manera absorta. La abrió para mirar su contenido. Dentro de ella se encontraba un juego de piezas de ajedrez, el cual se encontraba incompleto. Las únicas piezas que quedaban eran una torre, un caballo y 8 peones, todos ellos acomodados perfectamente dentro del estuche, pero su atención estaba centrada en las piezas de peón. Con sus delicados dedos acarició cada una de las piezas, mientras que miraba con añoranza lo que realmente representaban para ella. A pesar de que originalmente no le pertenecieron, era un recordatorio de la persona que hizo todo lo posible para salvarle de aquella terrible situación. No importaba que fracasara en sus intenciones, pero demostrarle esa lealtad y devoción hacia ella hizo que cautivara su corazón. Podría ser que su cuerpo y vida le perteneciesen a alguien más, pero sus verdaderos sentimientos solamente eran de Issei. No importaba si pasaban siglos antes de volverlo a ver, ella siempre le amaría hasta que muriese de vejez. No por esos sentimientos pudo evitar aceptar esa loca proposición, ya que si todo salía bien entonces volvería a ver muy pronto al joven Sekiryutei. La joven no pudo evitar sonreír al recordar el cómo obtuvo esos peones, la persona que se los dio. Temblaba furiosamente y enormes lágrimas recorrían sus ojos, cayendo sin piedad al mármol que tenían por piso. Ella pudo negarse, pero una parte de su alma le recordó cuál era su verdadera naturaleza. A pesar de que podía ser amorosa y amable con sus súbditos, ella era un demonio. Y los demonios se vengan cruelmente. Sin importar el tiempo que tomara en cobrar su venganza. Ya puedes pasar, por favor. Issei estaba estupefacto ante la persona que pasaba por el umbral de la puerta. Pudo reconocerla al instante. Quizás era la última persona que esperaba ver frente de él. Aquella persona caminaba de manera tímida, midiendo la distancia que debía de acercarse al castaño. La mirada de él estaba puesta en la persona que había arribado a la habitación. Todos los presentes esperaban una reacción agresiva del Sekiryutei, pero Issei de alguna forma se mostraba verdaderamente tranquilo, admirando por primera vez la belleza que desbordaba su nuevo amo. Trátala amablemente, de acuerdo. Fueron las últimas palabras que la noche anterior había escuchado por parte de Graifia, de alguna forma preparándolo para lo que estaba sucediendo frente a él. Yodo Issei, ¿tú guardas rencor en contra de la familia Phoenix?
Fue la pregunta que hace unos momentos Ona le hizo al castaño, como una señal de la identidad de su nueva ama. Ella es tu nuevo amo mocoso. Drake fue lo que se limitó a decir mientras que su portadora sentía en silencio, no obstante la ansiedad se apoderaba de su cuerpo y Deje de ira estaba por asomarse, pero lentamente esta desaparecía cuando Ravel Fenix se paró frente de Yodowisei, la chica desviaba la mirada, como si evitara encararle, había un ligero sonrojo en sus mejillas, su rostro mostraba una mezcla de pena y miedo, con una de sus manos jugaba con una de sus coletas de su hermoso cabello rubio. Issei respiró profundamente, notando el delicado perfume que estaba usando la pequeña rubia, muy distinto al que usaba Rías. Seducción y erotismo, ese era el pensamiento que llegaba a la mente del castaño cuando recordaba el aroma de su antigua ama, el de Ravel evocaba extrañamente esperanza e inocencia. Que de alguna manera suavizó un poco corazón de Issei. Todo mundo esperaba una reacción del portador de Drake, pero este estaba sumido en sus recuerdos, frente a él regresó el momento vio el rostro aterrorizado de la hermana de Riser, su cuerpo tensionado y las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos zafiro. Para Ravel fue exactamente lo mismo, ella misma revivía la experiencia. El rostro sorprendido de Issei fue reemplazado por uno lleno de determinación y valor, la joven Fenix recordó exactamente por qué estaba en ese instante dentro de la habitación. Armándose de valor fue capaz de encarar la situación, dio una respiración profunda para calmarse y decir las palabras que cambiarían por completo su mundo y la del Sekir Yuntai. Yodowisei y yo Ravel Fenix soy tu nuevo rey. Continuará.